Hola, buenas tardes, ¿cómo estás en esta hermoso inicio de semana? Dios te bendiga, estamos transmitiendo hoy New Time Online, ¿verdad? Un nuevo concepto de radio, espero que estés iniciando esta semana en bendición. Hace un momento, dijimos que empezaríamos a las 6:30, así que estamos arrancando en este tiempo a las 6:30. Espero que empecemos a conectarnos y podamos empezar a compartir este stream live, ¿verdad? De New Time Online, nuevos tiempos en el nombre de Jesús. ¿Cómo han estado? Platíquenme, espero que empiecen a poner sus comentarios ahí. Si ya te conectaste, espero que empieces a poner tus comentarios. ¿Qué te ha parecido estos días que hemos tenido transmisiones? Coméntame, platícame, ¿qué has aprendido? Nos gustaría saber qué has aprendido, ¿verdad? Y sí me gustaría saber por ahí que empecemos a compartir este Stream Life. Es una forma de predicar, es una forma de evangelizar, es una forma de ganar almas para nuestro Rey, ¿verdad? Es muy importante que tú en este tiempo empieces a compartir este Stream Live, ¿verdad? Sean bienvenidos a cada persona que está viendo esta sintonía, ¿verdad? En New Time Online Paz. ¿Qué quiere decirle a todos los que nos están viendo por Facebook? Bendiciones, amados hermanos. Qué bueno que ya se conectaron. Hoy estamos en New Time Online. Amén. Nuevos tiempos en línea, un concepto diferente. Estamos ya transmitiendo. Bendecimos a los que ya se conectaron. Ahí está Mirta Álvarez desde Argentina. Dios te bendiga, hermana. Y a algunos que ya se están conectando, que todavía no podemos ver bien ahí quiénes son. Pero ya estamos aquí transmitiendo. Un honor y un placer estar nuevamente. Un lunes hoy vamos a tratar otro tema muy interesante. Recuerda que el tema pasado fue acerca del ayuno y varias preguntas y que estuvimos contestando por ahí, varias dudas. Vamos a tratar igual un tema bastante especial, así que puede poner su petición de oración, puede compartir, puede poner sus dudas conforme vayamos a exponiendo el tema. Y bueno, creemos que al igual que los otros mensajes, va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Aproveche para compartir. Recuerde que si usted está apasionado por las almas y quiere que las personas sepan de Dios, las personas conozcan el trabajo que hacemos, entonces empiece a compartir, empieza a invitar a, a sus amistades para que puedan ellos también conectarse y podamos todos aprender. Recordemos que todos los días aprendemos, unas veces como alumnos, otros como maestros, pero al final de cuentas todos los días aprendemos. Amén. Váyanse conectando, vayan compartiendo y qué bueno que usted ya lo hizo. ¿Cómo les fue el día de ayer? ¿Cómo pasaron su domingo? Si alguien puede comentar ahí cómo pasó su domingo. Sabemos que en casita, pero ¿cómo la pasaste con la familia, con las medidas de seguridad más que nada? Pero ¿cómo te la pasaste? Coméntanos. Es muy importante que nos digas cómo has estado, cómo te la has pasado, qué te han parecido también los temas que has presenciado aquí en New Time Online, ¿verdad? Coméntanos, nos gustaría que saber más, que podamos interactuar para que día a día vayamos mejorando, para dándole la gloria a nuestro Dios. Amén. Así como dijo la pastora, ¿cómo le fue su día el día de ayer domingo? Y estamos iniciando una semana bajo la presencia de nuestro Dios, una semana donde creemos que los cielos están abiertos, donde creemos que la respuesta de parte de Dios está a favor, y aún así todo lo que se quiera mover en contra de la iglesia sabemos que está detenido por la luz. Amén. Así que yo creo que aquí hay gente valiente, gente que le está creyendo a Dios. Amén. Y tus oraciones pueden cambiar la historia en esta hermosa tarde. A ver, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué nos puedes platicar? Hoy vamos a estar hablando sobre cuál tema, pastora. Sobre la palabra. TRD dice, he aprendido que nada sin nuestro Señor Jesucristo, nada hay, nada puedo hallar. Qué fuerte vivencia la de hoy en día, pero lo que sí es real de mi dependencia de vida es, amén, es mi comunión con el Padre. Pido oración por mi matrimonio, mi esposo José Yergo Zapata. Claro que sí, estaremos orando por ese matrimonio, amén. Amén, amén, amén. Claro Qué que sí, bendición, claro qué que sí. bendición. Estamos ahorita compartiendo este Stream Lab de New Time Online para que
más gente se sumen y empecemos a tocar el tema. Vamos a hablar sobre qué tema, Paz. La palabra. La palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios tiene poder, ¿verdad? Qué bendición, qué bendición. Compartan este Stream Live, compartan este Stream Live de New Time Online, ¿verdad? Nuestra radio en línea. Es muy importante que aprendamos día a día. La iglesia tiene que ir aprendiendo, la iglesia tiene que ir avanzando y creyendo en el nombre de Jesús. Dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Esa es una palabra que a mí me retumba mucho en mi cabeza, no sé a ti, pero a mí me retumba mucho en mi cabeza cuando me dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Es real, cuando ahora sí, si la iglesia aprende, la iglesia va a avanzar. Entonces acá te voy a pedir, vamos a estar hablando sobre la palabra, y sí que te voy a invitar a que puedas participar con nosotros, hagas preguntas, y en su momento la respondemos, ¿verdad? O si tienes alguna duda o una situación por la estamos para todo lo que se enfoque lo que es en el tema. Así que te invito a que compartas este stream live en el nombre de Jesús. Compártelo, compártelo, de New Time Online. Ahí está se están conectando por ahí. Lixi, bendiciones, hija Manuelita, el pastor Tomás de Táchira, Venezuela, nuestro hermano Enrique Ponce de Puebla, ¿verdad? Se me olvidó. Huachinango, Puebla, ¿verdad? Bendiciones, amado. Bendiciones, me da gusto que puedas poderte sintonizar. Hace un momento estábamos platicando, estábamos acá transmitiendo en vivo en New Time Online, ¿verdad? Qué Amén. Hermoso. Adelante. Y vamos a empezar con una oración. ¿Qué les parece si también nos ayuda? Dice, ayer estuvimos con mis abuelitos acompañándolos un fin de semana. Qué bendición, amén. Qué bendición que pueden, con mucha precaución, con mucho cuidado, seguimos cuidándonos, y si vamos a visitar a nuestra familia, pues igual a cuidarnos, amén. Vamos a iniciar con una oración. Yo te pido ahí que tú también ores. Padre que estás en ese cielo precioso, Señor, en esta hermosa tarde te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Padre bueno, Señor, quien dirijas, Padre, esta transmisión, que seas tú, Padre bueno, quien pueda poner las palabras adecuadas, quien pueda hacer que todo esto fluya, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre amado de la gloria, que seas tú, Padre Santo, de la gloria, Señor, quien puedas llevarnos, Señor, en un buen tiempo. Padre, prepara la atmósfera, Padre Santo de la gloria, de la casa de mis hermanos, de esta casa, Señor, para poder hacer lo que tú nos mandas hacer, Padre Santo de la gloria. Hoy, Señor, vamos a hacer una transmisión, Padre, aclarando dudas, Señor, y sobre todo impartiéndole lo que tú, Señor, nos has enseñado. Gracias, Padre, por todos los que se están conectando, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Así es, vamos a estar iniciando esta hermosa tarde. El tema es la palabra de nuestro Dios, esa palabra, y ya tenemos preguntas por acá en la cual te van a ayudar para poderte responder. Estoy compartiendo este stream live, amén. Y yo te voy a invitar a que hagas preguntas, a que nos ayudes ahí a poder crecer. Yo no sé, pero voy a empezar en algo que me llama mucho la atención. Sí, cuando podríamos decir que cuando no conocíamos a Dios, quiero preguntar aquí, ¿cuántos de nosotros no conocíamos a Dios? Me gustaría que me pongan, yo no conocía a Dios, yo lo conocí en cierta edad. A ver, ¿qué me ayuda por ahí? Me gustaría que nos ayudaran. ¿A los cuántos años conociste a Jesucristo? ¿Por qué? Porque quiero entrar a algo. Quiero entrar a algo y quiero que tú me ayudes a que podamos participar en esta transmisión New Time Online. Estamos hablando de la palabra. Yo no sé qué para ti, qué tan importante es la palabra, pero yo quiero preguntarte a qué tiempo conociste tú a Dios. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque yo recuerdo muy bien que cuando yo yo no conocía a Jesús. Yo recuerdo muy bien que mi padre me decía, quiero que leas la palabra, ¿verdad? Él me mandaba a leer la palabra y yo agarraba y yo leía esa palabra, pero yo no la podía entender. ¿Por qué? Porque no se me había revelado lo que es esta palabra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasaban muchas cosas que en el momento que yo podía leer la palabra de Dios, me traía paz, pero yo la leía como un libro cualquiera. Amén. Y la palabra de nuestro Dios no es un libro cualquiera. La palabra de nuestro Dios son cartas
escritas por el Eterno para nuestras vidas, para transmitirnos y enseñarnos muchas cosas. Dice la palabra en Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Bueno, aquí estamos hablando de que nos enseña la palabra en el libro de San Juan, nos enseña que tenemos que escudriñar las escrituras. Yo no sé para ti qué es la palabra escudriñar. Para ti qué es la palabra escudriñar, pastora. Pues escudriñar es como analizar, Muy como investigar, como, ¿cómo podríamos decirlo? Buscar. Como buscar, pero viene siendo más como profundizar. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que escudriñar básicamente es esa parte, ¿no? Así es. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de que escudriñemos las escrituras, ¿verdad? Desde hace un momento algo muy importante, pues yo en la casa de ustedes, yo era aparte de mi color, yo era la oveja negra de la familia, yo era la persona que le di un poco de dolor de cabeza a mi padre y a mi madre, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que la única forma de que mi papá me podía controlar en su momento, él sabía que él tenía una religión, ¿verdad? Pero él sabía que la única forma de poder yo encontrar algo era por medio de la palabra. Y yo te digo algo, yo cuando yo leía esa palabra me gustaba porque me traía una paz. Ahí aprendí un día cómo, me acuerdo porque pues pasamos por juventud, ¿verdad? Ya somos jóvenes. Y yo recuerdo que en la juventud pues uno hace muchas cosas que pues empieza a vivir la vida del mundo, ¿verdad? Y fíjate que algo que te puedo decir, que aprendí, aunque mi papá tenía su religión, que aprendí cuando mi papá me mandaba a leer las escrituras. Recuerdo muy bien que supe y entendí una palabra que me quedó muy grabada y hasta el día de hoy, que toda persona que se puede suicidar no iría al reino de los cielos. Y yo siendo un niño, siendo un joven y siendo un adulto, yo recuerdo que en una temporada de que estaba en una tremenda, viviendo el mundo de una manera prisa, yo recuerdo muchas veces cómo el enemigo, sin conocer yo a Dios, siempre quiso tentar mi vida para poderme morir antes del propósito de Dios. Yo recuerdo muchas veces cómo Satanás me decía a mí, mátate, suicídate, pero venía esta palabra que jamás voy a poder olvidar y me decía que toda persona que se matara o se suicidara iba al infierno. O sea que en su momento mi papá en su religión, mi padre pues me dijo, lee esa palabra te va a traer algo y te va a traer confianza. Y yo la hice, pero no pude tener un cambio. Pero sin embargo, las veces que el enemigo, el infierno me tentó para suicidarme, fueron muchas veces. Antes de llegar al evangelio, te voy a platicar tantito rápido. Tuve 11 veces para morirme, 11, 12 veces para morirme, y aquí estamos todavía. Y sin embargo, sirviendo a Jesucristo, pues han querido matarnos, han querido envenenarnos, han tirado brujería en casa, y aún así, pues Dios nos ha guardado, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo muy bien que estaba en este lugar, pues aquí tenemos un lugar donde vivimos, en esa parte de arriba. Yo recuerdo no la ven, pero allá arriba. Estaba yo en el techo de la casa de mis padres, estaba un día de fiesta, borracho, perdido en drogas, y me decía Satanás, tírate, mátate. Y muchas veces me decía eso, suicídate, y así es la única forma que te van a amar. Pero me venía esta palabra que sin conocer yo a Dios, me venía, toda persona que se suicida se va al infierno. Por eso yo no lo hice. Entonces, sin conocer a Dios, esta palabra tiene vida, esta palabra tiene poder. Entonces la palabra de Dios nos dice, escudriñad las escrituras, porque dice, porque en vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Para mí la palabra de Dios son cartas de amor que el Señor dejó escrita para cada uno de nosotros, y que un día el 99.9%
La palabra de Dios nos habla a los seres humanos y son las cartas expresadas por el Eterno para tu vida y para mi vida. Porque estas palabras empiezan a traer vida a nuestra hogar, a nuestra familia, empieza a traer un resultado. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios son cartas de amor que el Eterno hizo para ti y para mí. Palabras que nos conmueven, palabras que nos llenan, palabras que nos saturan, promesas de parte de Dios, miles de promesas, ¿verdad? Respuestas vemos en la palabra de Dios. Para mí, eso es la palabra de Dios. Son cartas de amor que el Señor nos ha dado. Pastora. Así es. Y bueno, ¿por qué será que nosotros tenemos que leer la palabra? Amén. No sé si alguien pueda responder ahí, ¿por qué tenemos que leer la palabra? Y ya el pastor dijo, ¿qué es la palabra? Amén. Y la palabra dice que son cartas de amor, son cosas basadas en mucho amor para que nosotros pudiéramos avanzar y continuar. Amén. Dice, a mí, Tere Herrera, a mí me lo presentaron a los 15 años de edad, no lo tomé con tanta responsabilidad, hizo un milagro sobrenatural, sanó mi vientre y todo lo que un día tuve problemas, me sembraron la palabra, me aparté. ¿Dónde me quedé? A ver, paso, lo leo. Es que tengo yo los dedos muy grandes. No. Dice, y otra vez, a ver. Okay. Me falté y lo acepté hace ya 4 años y 2 veces intenté suicidarme. Jamás lo logré, siempre llegó él y a través de sus discípulos hoy estoy viva para él, para contar sus maravillas. De todas esas cosas, el del fango me rescató, muchas veces de la muerte me libró. Nuestro buen Dios es bueno y su palabra tiene poder y la vida para dar vida a lo que se haya muerto. Wow. Amén. Así es. También por aquí vi un comentario, Paz, antes de... Amén. El hermano ahorita dice, por medio de la palabra se obtiene el conocimiento de Dios. Amén. Ay, qué precioso que nos estén contando sus cosas. Volviendo a la palabra, bueno, la palabra también es como un manual. Amén. Es como un manual de vida que nosotros tenemos o recibimos cuando llegamos a los pies de Dios para saber cómo nos debemos conducir. La palabra de Dios es realmente todo lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, todo lo que viene, todas las promesas están absolutamente escritas ahí. Amén. Yo recuerdo que cuando yo llegué a los pies de Cristo, vamos a tratar ese tema un poquito más adelante, pero sí fue muy difícil para mí leer la palabra de Dios. Amén. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos que leer la palabra de Dios? La palabra dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no podemos aprender, no podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, no podemos saber cómo Dios quiere que nos conduzcamos, ni siquiera vamos a poder saber de dónde vienen los problemas, las circunstancias, los ataques, no vamos a poder saber absolutamente nada de eso porque no vamos a tener una base, no vamos a tener un fundamento. El leer la palabra de Dios nos ayuda a entender el porqué de las cosas y sobre todo a saber cuáles son los planes y propósitos de Dios para nosotros. Amén. Así que nosotros tenemos que leer la palabra porque eso es un alimento para nuestro espíritu. La palabra de Dios es un alimento. Así que como nosotros comemos 3 veces al día, como nosotros comemos varias veces, pues entonces tenemos que alimentarnos. Por eso es que nosotros tenemos que leer la palabra. ¿Amén? ¿Paz? Bueno, que así es como dice la pastora, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que leer la palabra, verdad? Es muy importante poder leer esta palabra porque pues ya ella explicó porque es importante escudriñar la palabra de nuestro Dios. Tengo otra pregunta por aquí. ¿Por qué es tan difícil y a uno les da sueño la palabra de Dios? Es una pregunta que nos da risa, ¿verdad? Pero pues es muy cierto esa pregunta que hacemos. ¿Por qué es tan difícil y a uno les da sueño? Bueno, la palabra de Dios, sabemos muy bien que la palabra de Dios no es cualquier libro. No es cualquier libro que tú puedes estar leyendo o puedes estar escudriñando, ¿verdad?
puedes leer cualquier libro de una manera normal, una manera secular, tú puedes leer ese libro, tú lo entiendes, pero en este libro, antes de nosotros iniciar o antes de nosotros arrancar a leer la palabra de nuestro Dios, tenemos que saber muy bien que, que tenemos que primero orar a Dios. ¿Para qué es necesario que oremos a Dios cuando leamos la palabra del Señor? Es necesario orar primero a nuestro Dios para que esta palabra se nos haga más fácil. Aquí nos dice, ¿por qué es tan difícil? Porque no estamos acostumbrados. Yo siempre he dicho que es como esto es un buen alimento que nos nutre, pero trae mucha vitamina y cuando no estamos acostumbrados a vivir en verdad, esta palabra pues a muchos le va a empezar a dar sueño y no solamente la palabra. Cuando hay personas que no conocen a Dios y tú llegan a una congregación y empiezan a predicar, muchos de ellos empieza a dar sueño la palabra de Dios. Tan solo nos podemos dar cuenta cuando tú le predicas a tu hijo, a un pariente muy cercano, te estás hablando de Jesucristo y lo primero que haces, ¿por Y qué? sobre todo cuando se está poniendo bueno. Y sobre todo cuando está, ¿por qué? Porque el enemigo no le gusta que tú conozcas la verdad. El enemigo no desea que tú, dice la palabra en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre. Porque es difícil leer la palabra, porque es difícil la palabra de Dios, porque la palabra nos trae libertad, la palabra nos trae vida. Entonces el enemigo siempre se va a oponer a esta carne siempre va a querer hacer lo suyo, esta carne siempre va a desear hacer lo que está acostumbrado a hacer delante de los ojos de Dios, delante de los ojos del hombre, pero no delante de los ojos de Dios. Entonces es muy importante saber que nosotros tenemos que saber que primero tenemos que orar antes de leer la palabra y cuando leemos la palabra para que no nos dé sueño, pedir al Señor que nos dé la fortaleza. Y yo siempre he dicho que es como un buen plato de comida, que tú comes algo y estás débil, ahí te quedas en el plato de comida, quedas desmayado porque te hacían falta demasiadas vitaminas. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. ¿Por qué a la gente le da sueño? ¿Verdad? Uno, el enemigo no quiere que tú aprendas la verdad. El enemigo no quiere que tu vida se empiece a alinear delante de la presencia de Dios. Entonces yo puedo llegar tantito ahí y yo recuerdo y tantito que mi papá me decía, lea usted la palabra y la leía. Me traía paz, pero me daba sueño. Me daba sueño. Y sin embargo, hay cristianos todavía, ¿verdad? Sí, sí, hay cristianos que leen la palabra y les da sueño. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, les da sueño porque no estamos acostumbrados a estar leyendo o estudiando esta palabra. No es solamente leer la palabra, sino esta palabra hay que escudriñarla. Dijo la pastora hace rato, escudriñarla es buscar, indagar, meterse a lo profundo, porque esta palabra nos va a traer vida, nos va a traer respuesta y nos va a traer promesas delante de la presencia de Dios. Yo quiero que ustedes ahí como ustedes están, ¿qué les parece la respuesta que estamos recibiendo también? ¿Y qué opinan ustedes sobre la palabra de Dios? Adelante, pastora. Amén. Así es. En lo que comentan, algo que a mí me pasaba, y ustedes a veces dirán, otra vez la pastora, pero a mí me daba muchísimo sueño cuando, estoy hablando hace de 14 años atrás, por ahí decía una hermana que cuando tenía insomnio agarraba la Biblia porque se dormía rapidito. ¿Amén? Entonces parece nada, pero algo que dice el pastor es muy cierto. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y si nosotros no estamos acostumbrados a comer bien, a tener mucha vitamina, como lo es la palabra de Dios, cuando empezamos a leerla te va a dar sueño. ¿Por qué? Porque estás recibiendo una carga intensa de un alimento totalmente puro, sin ningún conservante, sin ningún colorante, sin nada. Un alimento celestial. Es algo que nos alimenta tanto nuestro espíritu que a veces la carne no lo resiste. Pero por eso nosotros tenemos que leerla, aunque a veces nos sea difícil, nos dé sueño. Un tip para poder realizar esto es leer la palabra en un tiempo. Tómate un tiempo en donde
estés tranquilo. No te tomes el tiempo para leer la palabra cuando los niños estén jugando, estén corriendo. No vayas a querer leer la palabra cuando falten 10 minutos para que llegue el marido. No vayas a querer leer la palabra cuando todo está, cuando estás lavando y tienes que pararte a cada rato. Tómate un tiempo en el que tú consideres que vas a estar una hora, no sé, media hora, una hora, 2 horas. Al menos a mí, desde que le agarré amor a la palabra, yo me gusta estudiar mucho. Y tómate un tiempo en el que tú puedas realmente hacerlo, en el que tú puedas concentrarte, en el que tú puedas disfrutar. Yo no sé cuánto les gusta comer rapidito, pero yo siento que cuando me hacen una buena comida o hago una buena comida, a mí me gusta disfrutarla, no sé usted, pero a mí me gusta comerla bien, sabroso, lento, Más si hay saborearla. huesitos. Sí, yo soy de los que come huesitos, ¿me? Entonces, a mí me gusta saborear mi comida, disfrutarla. Lo mismo es la palabra. Tú tienes que aprender a disfrutar cuando lees la palabra. Entonces, cuando tú comienzas a leerla, cuando tú te pones, algo muy bueno que a mí me sirvió fue establecer un horario, establecer una constancia. ¿Sabes qué? Me toca leer la palabra, no sé, de 6 a 7 de la tarde, no sé, y todos los días empezaba yo a hacerlo. Y algo muy curioso que hice fue que en una temporada, yo le comentaba en un momento a Papá Jones, que yo empezaba a leer y empezaba yo a sacar preguntas y preguntas, y tengo más, el pastor lo sabe, tengo una libreta vieja, amén, que tiene más de 1000 preguntas que yo saqué de la Biblia. Entonces me ponía yo un tiempo y fue algo muy padre. Y esas preguntas hoy me están sirviendo para hacer algunas actividades. ¿Y quién iba a pensar, no? Que hace 12 años atrás, porque eso fue hace 12 años que yo hice esas más de 1000 preguntas que yo saqué de la Biblia. Entonces, me iban a servir el día de hoy. ¿Cómo puedes leer la palabra de Dios para que no te aburras, para que no establece un horario? Tómate un consejo que yo te puedo dar, en mi caso que me sirvió, fue empezar por los evangelios, porque toda la palabra es bonita, pero cuando empezamos a leer desde Génesis y empezamos a leer de que uno fue hijo del otro y aprendernos todos esos nombres raros de los censos, a veces es un poco tedioso. Pero cuando empezamos a leer desde los evangelios y empezamos a conocer la vida del maestro, a veces es un poco más interesante y nos puede llamar un poco la atención cuando somos nuevos y podemos hacerlo de una forma más fácil. ¿Dónde, ay, mi pregunta, ¿dónde tiene poder la palabra? Amén. La palabra tiene poder cuando nosotros la aplicamos, cuando nosotros ponemos en práctica la palabra, cuando nosotros lo que leemos o prácticamente vivimos lo que predicamos. La palabra no tiene poder, por ejemplo, si yo abro mi Biblia así y la pongo en el Salmo 91 y la dejo ahí en la casa y todos los días abierta, pues la palabra realmente no tiene poder. Si tú, con todo respeto, si esta Biblia se cae, se moja, se quema, no tiene ningún poder. Tú con la Biblia no vas a poder decir, te reprendo, diablo. O sea, tú no vas a poder hacer absolutamente nada solamente con el libro. ¿Cuándo va a tener poder la palabra? Cuando tú apliques lo que te está diciendo aquí. Cuando este manual de vida tú lo pongas en práctica para redirigirte y volver al diseño original con el que Dios te creó. Entonces ahí es donde tiene poder la palabra, cuando tú aplicas lo que tú estás leyendo, lo que tú estás aprendiendo, ahí es donde se activa el poder de esa palabra. Bueno, ahí estás escuchando. ¿Dónde tiene el palabra el poder? Cuando tú vives la palabra, pues lógicamente cuando tú vives algo es cuando eso va a empezar a tener poder. ¿Qué es esto? La palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces tú no puedes tener poder, o esta palabra no puede tener poder si tú no la vives, ¿ok? Tú tienes que vivir esta palabra, cada, cada, cada palabra que Dios te hable, porque no en toda la palabra Dios nos habla. Cuando tú abres la Biblia, estás leyendo un capítulo, pero va a haber un versículo que te va a llamar la atención, que Dios te va a querer hablar, va a querer ser rema a tu vida, ¿verdad? Y ese rema, Dios quiere enseñarte algo dentro de esa misma palabra. Entonces, la palabra va a tener poder cuando tú la practiques, la escudriñes. Dos, ya la escudriñé, la practico, ¿verdad? Y la aplico.
Entonces ahí es donde la palabra tiene poder, donde la escudriño, donde la aplico, ¿verdad? Donde la vivo y la aplico. Ahí entonces esta palabra tiene poder. Entonces la gente no sabe o no ha entendido que esta palabra, hay miles de promesas que Dios nos ha dado, miles de promesas, pero no sabemos usarlas porque hemos perecido por falta de conocimiento. No hemos llenado tanto de situaciones almático, hemos sido emocionalistas y la gente ha perdido el valor de la palabra establecida desde la eternidad. Porque una cosa es que tú puedes estudiar la palabra literalmente y lo podrás entenderla, pero otra cosa es cuando la palabra se te revela. Decíamos hace un rato, ¿por qué nos daba tantito retrocedo? ¿Por qué nos daba sueño la palabra? Y dije, porque para mí es un alimento que trae muchas vitaminas, trae muchas propiedades, trae tantas cosas, ¿verdad? Pero entonces me lleva el Señor a Pedro, ¿verdad? Entonces dice en primera de Pedro 2, dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me da sueño? Ya dices, ¿por qué? Porque nos habla verdades. Dice, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Para que en ella crezcáis para salvación, sí que habéis gustado de la benignidad del Señor, ¿verdad? Entonces es muy importante que esta palabra dice que es el pan de vida. Dice la palabra cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿verdad? Dice que si tú eres el Hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Y le contesta Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca, ¿verdad? Entonces esta palabra, ¿cómo podemos aplicarla? Esta palabra, cuando tú la vives, tú la aplicas y tú la entiendes, ya se te fue revelada a tu vida. Entonces, ¿cómo la puedes aplicar? Es cuando tú crees esta palabra, ¿verdad? Cuando esta palabra empieza a tener poder, porque no solamente la vas a soltar porque ya la estás viviendo, ya la estás aplicando, te estás apropiando de las promesas. Entonces, desde ese momento la palabra tiene poder. ¿Por qué la palabra tiene poder? Porque tú sabes usar las herramientas que Dios nos deja, las herramientas que Dios nos da. Entonces, antes que empezáramos, perdón, esta pandemia, recuerdo que vino una palabra que el Señor me dijo que somos armas de destrucción masivas. No nos hemos dado cuenta el poder que tenemos, no nos hemos dado cuenta quién está con nosotros, ¿verdad? Pero cuando el hombre aplica la palabra de Dios en nuestras vidas en el momento indicado, la palabra trae poder. La palabra se aplica y se establece como en el cielo, como en la tierra. La palabra escrita no tiene poder. Cuando tú hablas la palabra, porque dice la palabra, así es la fe por el oír y por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuándo es que hay poder? Cuando tú hablas la palabra, cuando tú la sueltas en el nombre de Jesús y ya se te fue revelada, esa palabra se empieza a aplicar en nuestras vidas. La puedes aplicar en tu generación, la puedes aplicar en tu salud, la puedes aplicar en tus finanzas, la puedes aplicar en tu gobierno, la puedes aplicar en cualquiera de las esferas que Dios quiera, pero tenemos que aprender a usar la palabra de Dios. Es una espada que corta, es una espada que corta como para allá, como que corta para acá. Entonces tenemos que saber, tenemos que ser expertos en usar esta arma que Dios nos ha entregado y podemos aplicar esta palabra en todas las áreas que nosotros queramos. El 99.9% las escrituras, dijimos hace rato que es la escritura es la voz de Dios grabada en páginas, ¿verdad? Cartas de amor del Eterno a favor de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros miramos lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, esta palabra día a día te va a llevar a la victoria, al triunfo y te llevará más allá de lo que tú puedes imaginarte. ¿Por qué? Porque Dios desea que esta palabra tú la apliques todos los días. Decía hace rato la pastora, ¿qué hago? Tienes que tener un devocional. Tienes que tener un tiempo un tiempo a la misma hora, en el mismo lugar, ¿verdad? Y escudriñar la palabra de Dios, porque esa palabra te va a traer una respuesta de parte de Dios. Paz. Amén. A mí me llama la atención mucho porque he escuchado mucho esta frase, pero es que a mí no se me pega nada. A mí no, a mí. Pero yo he visto el milagro de Dios
antes de que olvide, de gente que Dios ha enseñado a leer, que Dios ha enseñado a escribir Amén. y que Dios le ha dado una Por la palabra. retentiva tremenda, que Dios ha hecho que se aprendan versículos, que probablemente lean otro libro o estudien y no se les pegue nada, pero la palabra de Dios pasa algo. Cuando nosotros leemos, hay que orar antes para decirle, Señor, ayúdame a entenderle. A lo mejor hay gente que no va a poder leerse 2, 3 capítulos, pero con que te leas un salmo pequeño iniciando o un versículo y tú digas, ¿qué me quiere decir Dios en este versículo? ¿Qué es lo que yo le puedo entender? Y ahí es como vamos a empezar a escudriñar. Amén. Algo que me llama la atención cuando le decimos, Dios, quiero que tú me hables, ¿verdad? Amén. Y abres la Biblia y hay una palabra que estás ahí, te la pone el Señor. Ahora, si dijera por ahí, es una palabra que en ese momento tú abres la palabra y Dios te habla por medio de la palabra, porque la palabra de Dios tiene vida y es vida. Y es vida, la palabra de nuestro Dios es eso, es vida y trae vida. Entonces, cuando tú le dices al Señor, Señor, háblame por favor, el Señor no solamente te puede hablar por medio de sueños proféticos, de visiones o impresiones proféticas, sino también Dios te habla por medio de su palabra. La palabra más segura que podemos tener en nuestro Dios son las escrituras, ¿verdad? Porque en ellas sabemos que tenemos la vida eterna, ¿verdad? Entonces esta palabra tiene mucho poder, esta palabra si la aplicamos. ¿Y qué es lo que pasaba hace rato? Decía cuando te dije, permíteme tantito, decía, ¿por qué la gente le causa todo eso? Porque tenemos una cultura en México que la gente no le gusta leer. Así es. Entonces cuando la gente no le gusta leer, todo le da flojera, todo le da cansancio, todo le da sueño, ¿verdad? Cuando la gente realmente no tenemos una cultura de leer, la persona que lee, la persona que estudia es una persona sabia, ¿verdad? Entonces esta palabra no solamente te trae conocimiento, esta palabra te trae sabiduría. Y no es sabiduría terrenal, es una sabiduría que proviene de la eternidad, proviene de Dios, se te ha revelado, se te son abiertos los códigos para que tú puedas empezar a entender y descifrar lo que el Espíritu de Dios nos quiso decir por medio de esta palabra. Así ¿Verdad, es. Paz? Como dice el pastor Tomás, dice, así es, activación de la palabra a través de nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros, algo que también es importante comentar, que la palabra de Dios no es para contender. Uno estudia la palabra de Dios para aprender, para edificar, para corregir en amor, pero nunca para contender. También la palabra de Dios no es para contender. Nosotros tenemos, si estamos aprendiendo de la palabra de Dios, tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida para poder ser ejemplo para la vida de alguien más, pero nunca con pleito. Amén. Dios es amor y su palabra lo dice. Jesús no anduvo peleando con nadie. Jesús habló de lo que el Padre tenía para hacer, lo que Él tenía para hacer, pero nunca peleó con nadie. Amén. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. La palabra la tenemos que conocer, la tenemos que atesorar. ¿Y por qué digo que la tenemos que atesorar? Porque llegará el día en que no vamos a poder tener Biblias, en que no las vamos a poder salir a comprar tan fácil. Y por eso tenemos que atesorarla en nuestro corazón, guardar la palabra en nuestro corazón. Te aconsejo, apréndete versículos. Es que no puedo, sí puedes. Repítelo unas 30 veces el mismo versículo todos los días, aunque sea que te aprendas uno por semana, pero aprenda a guardar y atesorar la palabra de Dios, que quede grabada, no en las páginas, sino que quede grabada en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Algo que hemos visto muchas veces que dicen que si tenemos la Biblia en el celular, pues ya hemos perdido, quizás sí, pero acordémonos algo que lo que trae vida es la palabra. Donde quiera que tú la lleves, pero que esté guardada dentro de ti, tiene poder. Tú no puedes tener poder en la palabra si tú no vives esta palabra. Esta palabra tienes que vivirla para que puedas tener poder. Esta palabra y hacer lo que tú quieres que haga, ¿verdad? Entonces tú tienes que empezar a vivir la palabra, ¿verdad? Entonces si tú no vives la palabra, si tú no la aplicas esta palabra, tú no vas a poder tener poder. Entonces hay gente que a veces dice, ¿cómo es que hay gente que se le cumple la palabra? Porque son personas que creen, son personas que se guardan, son personas que oran, y es un conjunto de cosas, pero empezamos a vivir lo que es esta palabra. La gente que vive la palabra tendrá respuesta de parte de Dios. Así es.
Así que es muy importante aprender a leer la palabra. Hay veces, como decía el pastor, Señor, algo me quieres decir. Una de las formas en las que Dios nos habla es leyendo la palabra. No sé cuánto les ha pasado, pero de repente está uno afligido, necesitado o preguntándole algo a Dios y de repente abre la Biblia o la prenden en el celular, en el iPad, en la tablet, en la computadora, donde se tenga que meter y precisamente sale un versículo que te dice lo que tú necesitas saber. Así de maravilloso es Dios. Amén. Y cada vez que lees la Biblia, cada vez que tú le pides, Señor, dame revelación, Señor, ayúdame a entender, cada vez, aunque leas la misma parte, tú le vas como si fuera una cebolla, vas a ir deshojando y vas a ir conociendo más adentro de ella. Entonces, algo pasa. De un versículo se pueden sacar muchas predicaciones, porque cada una puede ir enfocado hacia diferente área. Amén. Pero, pastora, ¿pero por qué un versículo solamente puede ser para predicar diferentes predicaciones? ¿Por qué? Porque haga de cuenta que un versículo lo puedo yo trabajar o lo puedo mirar de diferentes puntos de vista. Sí, ya, está bien. Amén. ¿Por qué? Está bien, está bien. Solamente hice una pregunta, pero en este momento, ¿por qué? Si un versículo puede ser infinito. Ajá. ¿Por qué? Porque la palabra tiene vida. Así es. Y cuando hay vida, o sea, acuérdate que algo que trae vida constantemente va a ir reproduciendo. Entonces, esta palabra de una predicación puede, de una cita bíblica, versículo, puedes sacar predicaciones porque es una palabra que está viva, no es una palabra que está muerta. Así Entonces, es. la palabra si está muerta, pues no vas a poder predicar. Hay personas que solamente leen libros, y son buenos los libros, pero yo te voy a decir algo, no hay palabra más buena que la palabra de nuestro Dios. Entonces, aquí llega un momento donde yo puedo decir, perdón, pastora, así será mi palabra, dice que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que yo quiero y será prosperada aquello que yo le envíe. ¿Por qué? Dice, así será mi palabra, porque esa palabra ya está establecida en nosotros, esta palabra ya está establecida en nosotros, esta palabra ya la vivimos y sabemos que cuando esta palabra se nos fue revelada, empezó a traer vida. ¿En dónde? En nosotros. Y cuando esta vida, eso empieza a crear vida en nosotros, empieza a traer cambios. Entonces, desde ese momento nosotros, pastora, podemos soltar una palabra y esa palabra dice que saldrá de nuestra boca y hará lo que yo quiero que haga. Primero, no nosotros, hará lo que Dios quiere que se haga, ¿verdad? La palabra o la voz de Dios, esta palabra siempre traerá respuesta. Dice una cita bíblica en los evangelios, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios está viva. Amén. Podrá pasar lo que quiera, la palabra de Dios tiene vida. Puedo mirar ahorita que es como algo que es como un microorganismo que empieza a reproducirse y a multiplicarse. Y la palabra cuando nosotros la leemos nos trae vida. ¿O no, Paz? Así es. Y nos trae paz. Porque yo recuerdo, hay una hermanita por ahí que nos está viendo. Oye, los recuerdos pueden ser hasta de hace una hora. Tengo una hermanita por ahí que es hija espiritual, que ella lee mucho. Y hay libros que se los lee 2, 3 días y ya se acabó el libro. Pero el pastor le prestó un libro que marcó mucho su vida. Amén. Que es Bienvenido Espíritu Santo. Algo así es, Conociendo al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo. En el 2005 o 6 conocí esa palabra. Amén. Entonces, hasta ahorita yo creo que ya lo ha de haber terminado la hija, ¿verdad? Pero le costó muchísimo leer ese libro. Dice que cada parte leía 2 hojas, 3 hojas y no más. Entonces, ¿a qué se debe eso? Me vino la palabra curiosamente, porque cuando lees la palabra de Dios, te llenas. Es como, dice que en nuestro diario vivir no podemos tener el oxígeno al 100%. Tenemos una cantidad de oxígeno diario. Haz de cuenta que cuando lees acerca de la palabra de Dios y te metes en ella, es como si estuvieras inhalando el oxígeno puro que no todo el mundo va a soportar, porque en realidad es vida, es conocimiento. Dice que
el poder realmente está en la palabra de Dios, y cuando la aplicamos es donde realmente activamos el poder. Por eso es que el enemigo no quiere que nosotros tengamos conocimiento, porque si no tenemos conocimiento no podemos tener poder, y si no tenemos poder no podemos tener autoridad. Entonces en estos tiempos, mira qué maravilloso es Dios, que a veces dice, ay, no tengo nada que hacer. Oye, tienes un manual de vida que leer para poder tener una vida de calidad. Amén. Yo creo que ya hemos hablado demasiado. A ver, quiero que ahí por ahí los que están conectados, yo he preguntado ya en persona y le he preguntado, oye, ¿por qué no nos hacen preguntas? ¿Por qué no nos hacen preguntas? ¿O qué les parece el tema? ¿Qué les gustaría que añadiéramos? ¿Qué les gustaríamos? Si tienes una pregunta, da una respuesta. Y he llegado con personas y le he preguntado. Yo sé que tienes más preguntas. ¿Y por qué no preguntas? Y me dicen, es porque me da pena. No, 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 no. Usted tiene que preguntar, ¿verdad? Yo quiero preguntar en esta tarde. Estamos hablando de la palabra de Si no, Dios. los vamos a invitar a unirse aquí al en vivo. ¿Sí? Para que puedan preguntar. Sí, yo quiero que ustedes nos ayuden y nos ayuden a que esto vaya creciendo y vaya agarrando cada día más forma, ¿verdad? Y que cada día pueda traer una respuesta a nuestro favor. Ahí quiero preguntar por ahí, ¿qué nos ayuda? Una pregunta que por ahí hemos hablado esta tarde de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Wow, es cortante esta palabra. Esta palabra tiene que cortar, tanto para allá como para acá. A ver, ¿quién me va a ayudar por ahí? A ver, preguntas. Lo que están sintonizando por ahí en New Time Online. Ahí quiero que ustedes nos ayuden a que vayamos mejorando esta transmisión, porque lo que queremos es que no nos quedemos enanos y queremos ser llamados grandes en el reino de los cielos. Tenemos que ser pequeños y tenemos que aprender para seguir avanzando en el nombre de Jesús. Jesús dejó algo muy establecido. ¿Quiere ser grande? Tenemos que ser pequeños. Entonces yo quiero preguntarles ahí si hay una pregunta, una duda, bueno, tantito desviándome por ahí, yo recuerdo que hay gente que hace de las suyas cuando no conoce, cuando conoce a Dios. ¿Te acuerdas que un día nos dieron un testimonio, Paz, que hay cosas que hacemos mal, pero no se debe de hacer? Pero ¿te acuerdas la persona que nos dijo que tenía un familiar que leía la palabra y con su cerveza en la mano? Tremendo, ¿verdad? Son cosas que no son correctas delante de la presencia de Dios. A ver, pastor, ¿qué dice? La palabra de Dios es el oxígeno de cada hijo de Dios. Por eso debemos leerla, meditarla, memorizarla y predicarla. ¿En qué hora es mejor leer la palabra? Amén. Esa pregunta, bueno, aquí depende de las actividades diarias que cada uno tenga. ¿Por qué? Por ejemplo, siempre van a ser diferentes las actividades, y no es que el hombre no haga nada, ¿verdad? Pero la mujer siempre está un poquito más con actividades dentro del hogar. Cierto, sí. Amén. Pero aquí es conforme las actividades que tú tengas en el día. Puede que no tengas nada que hacer en la mañana, entonces es un horario perfecto en el que tú puedes leer la palabra. Ahora, hay gente que dice, no, yo antes de dormirme leo la palabra. A veces no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque estamos saturados de todo el día, tenemos muchas actividades que hacer, estamos y cansados. Ya en la noche realmente estamos cansados y a veces nos ponemos a leer la palabra y nos empezamos a dormir, no porque no podamos resistir ese alimento, sino hay un cansancio físico que no nos permite leer en ese horario la palabra. Entonces, mi consejo en lo personal es que busques un horario en donde puedas tener a lo mejor un devocional con Dios. Un devocional con Dios, o donde puedas tener un ambiente tranquilo. Por ejemplo, yo no sé qué tan caluroso o tan frío sea el lugar en donde vivas, pero hay dentro del transcurso del día hay un horario en donde está fresco, en donde te puedes sentir cómodo, en donde a lo mejor que no haya ruido, que no haya mucho ruido, donde los niños, niños o ya en tu caso, hermano, pues sus jovenazos, estén en otra actividad, donde a lo mejor tu parejita esté en otra
en otro lugar de la habitación o haciendo otra actividad y puedas concentrarte. O también algo maravilloso es cuando hacemos altar familiar, cuando destinamos un horario en donde todos en la familia podamos leer la palabra. Entonces ahí ya no hay pretexto de que el niño grita, de que la mujer cocina, de que el hombre va a hacer tal actividad. ¿Por qué? Porque hay un horario en donde toda la familia está haciendo exactamente lo mismo. Y eso es algo precioso porque todos estamos leyendo y nadie, ahora sí que como que nadie interrumpe el estudio de nadie y es una forma en que nos edificamos pues toda la casa. Pero ese es mi consejo. ¿En qué horario? Pues en el horario que tú tengas menos actividad y puedas realmente concentrarte en la palabra de Dios. Y fíjate que algo que me llama la Ay, atención para nosotros, el hombre, es que es real, pero dentro de un matrimonio cristiano, el trabajo se tiene que compartir. Esto es una verdad. Bueno, eso lo haremos más adelante, pero el trabajo dentro del matrimonio se tiene que compartir. Entonces, a veces la carga de trabajo es más pesado para la mujer y como dijo la pastora hace rato, no es que no hagamos nada, sino que tenemos que compartirnos el trabajo para que tengamos en su momento las mismas formas de ganar y poder estudiar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Contesta la otra pregunta porque luego se me pierde. Bueno, aquí dice, ¿qué hacer cuando leo y no le entiendo? Yo voy a decir mi punto y el pastor su pero punto. si no le entiende, bueno, primero hay que comprarse unas vitaminas y para que agarre, no es cierto. Man. Es decir, en mi caso o en nuestro caso lo que hacemos, el pastor y yo, es que buscamos diferentes versiones de la Biblia. Mayormente trabajamos, bueno, no sé, nosotros trabajamos con la versión Reina Valera 1960, pero ya está la versión latinoamericana, la versión contemporánea. Entonces, ¿qué hacemos para entender mejor la palabra? Buscamos diferentes versiones de la Biblia para que podamos entenderlo un poquito mejor. Las versiones más actuales tienen palabras más comunes, entonces eso nos lleva a entender un poco mejor la palabra, porque, por ejemplo, la Reina Valera todavía tiene palabras más complicadas. Entonces, cuando trabajamos con diferentes versiones de la Biblia, podemos comparar entre una y otra y podemos entenderle mejor. ¿Amén? Pues ya, otra cosa, sí, yo creo que tenemos libros que hemos estudiado, ¿verdad? Hay Biblias de estudio. Ahora sí, ¿qué pasa cuando no le entiendo? No entiendo la palabra. Uno tenemos que pedir que el Espíritu nos discierna y entender más que nada en qué tiempo fue establecida la palabra para que nosotros la podamos entender y qué es lo que nos quiere decir la palabra de nuestro Dios. Para mí es esa parte, escudriñar, buscar significados, raíces etimológicos, ¿verdad? Y poder tener una respuesta confiable o lo que Dios nos tiene que hacer para que nosotros podamos aplicar esta palabra. ¿Qué libro me recomienda? Espero que le haya aparecido la respuesta. ¿Qué libro me recomienda para iniciar la lectura de la palabra? Yo te recomiendo que lees los evangelios. A partir de Mateo, más adelante, empieces a escudriñarlos. El Nuevo Testamento, ¿para qué? Para que tú empieces tu vida a inyectarse y crecer en fe. Es la única forma que tú puedes entender esta palabra, porque te vas a empezar a enamorar de la palabra que va a traer fe a tu vida. Entonces hablamos de Jesucristo, hablamos de los milagros, quién era ese hombre que tanto hablamos, que nos enamoró, que nos cautivó. Entonces ahí vamos a aprender y esa palabra nos va a empezar a inyectar fe, porque en los evangelios podemos mirar que trae vida y trae fe. Esta palabra, lo que Jesús venía haciendo, milagros, prodigios, señales, quién era, qué pasó, qué sucedió, y vamos a aprender parte de la historia de Jesucristo y nos va a traer mucha fe, nos va a traer milagros, porque de ahí va empezando esa vida en milagros. Amén, Paz. Amén. ¿Qué me recomienda para tener una lectura sistemática? Bueno, como decía el Paz, empezar desde el Nuevo Testamento y algo muy recomendable son las Biblias de estudio. Aparte de las Biblias de estudio, porque a veces son un poco elevadas en costo, hay unas Biblias que al principio o al final de la página trae una parte, una guía en donde dice cómo leer la Biblia en un año. Entonces ahí te da, por ejemplo, vas a iniciar con Marcos y luego te vas a Juan, pedazos que vayan
de las 3 citas que te dé vas a unir una historia. Entonces esa es una forma también de a lo mejor leer un poquito mejor la palabra. Entonces yo te recomiendo que veas en tu Biblia, a lo mejor ahí tienes la guía para leer la Biblia en un año, y ahí vas marcando con tu palomita lo que ya vas leyendo en cada día. También trae desde el día 1 hasta el día 365. Dependiendo qué Biblias tengas, Ajá. pero es una forma que ahí nos aconseja de qué forma podemos estudiar la Biblia en un año y hay como manejarlos en historias o manejarlas de otra forma. Amén. Ok, la hermana Cita le dice, ¿es recomendable leer o que sea audible? Eh, las dos formas son recomendables. Hay personas que no le dan mucho por leer, pero son audibles, aprenden audiblemente. Entonces, si a ti te parece audiblemente y lo refuerzas con lo escrito, más vas a ir creciendo en sabiduría y en conocimiento. Si puedes aplicar las dos formas, es buenísimo, porque aquí entra algo, dice la palabra de nuestro Dios, que aún así en las noches nos aconseja el Espíritu Santo. Y cuando tú estás escuchando la palabra, en la noche viene el Espíritu Santo y te empieza a enseñar, porque todo quedó plasmado en tu ADN y esa palabra empieza a recobrar vida. Entonces, de las dos formas, de la forma que tú estás acostumbrado a aprender, si es audible o visual, ¿verdad? O, ¿cómo se llama el otro? Se me fue el avión, son audible, visual y Otra que tiene tele... que ver, bueno, después le Bueno, se busco. me fue esa parte, pero sí puedes estudiarla de las dos formas, audible o escrita, ¿ok? Amén. Ok, dice, ¿cómo hacer para que los niños y adolescentes entiendan la palabra? ¿Podría decir cómo le hacen ustedes a sus hijos? Digo, ojo, pelas o cuello, no es cierto. En mi caso, nosotros cuando trabajamos con los niños tratamos de que sean más visuales. Por ejemplo, hemos encontrado series, películas acerca de los pasajes de la Biblia. Entonces empezamos con ellos a hacerlo de esa forma cuando se trata de niños. Amén. Les ponemos las caricaturas que hablen de los pasajes bíblicos, y ellos le van entendiendo un poquito mejor, porque si tú pones a un niño a leer más, si no tiene figuritas, pues el niño no se va a entretener. Amén. Entonces, cuando nosotros le ponemos una película, una caricatura acerca de esto, ¿cómo se llama? Le va poniendo más atención porque está siendo visual, no se aburre tanto. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, ahorita con mis hijos, ahorita en las redes sociales están muy de moda que si el TikTok, que si los YouTubers, entonces enfocamos esa área. Bueno, si vas a ver el TikTok, pues ve los TikTok que te lleven a una edificación, que sean más cristianos. Si vas a ver algo en YouTube de jóvenes, pues le tratamos de meter algo que sea juvenil, pero que les inyecte la palabra. Entonces, aquí con los niños y con los jóvenes tenemos que ponerlos un poquito A en su su etapa. nivel, en su etapa. No podemos decirles, ¿sabes qué vas a leer? Habrá jóvenes que les encante leer la Biblia así con pura letra, pero hay quienes no, hay quienes son más visuales, y sobre todo hay niños y hay jóvenes que se distraen mucho. Amén. Están leyendo y ya pasó una mosca y Ahora, ahorita que me entonces, dices, pasada, perdón tantito, hay una Biblia que es como la Biblia cómics. Hay una Biblia que es como los cómics sí que para, traen ajá, te dibujos, trae, traen. es como muy parecido a los cómics. Traen como, ya sabemos que los cómics son superhéroes, ¿no? Pero aquí nos hablan de los superhéroes de la Biblia. Y hay una Biblia que nos sirve como para niños y como para jóvenes que les llama la atención como de forma de cómics, pero te va a ayudar a que ellos pongan atención en esa área. Y algo también para los niños, por ejemplo, dentro de lo mismo están las actividades, por ejemplo, están que si el memorama de los personajes bíblicos, hay juegos bíblicos, amén, como los memoramas, como los dibujos para los niños más pequeños, las sopas de letras. Y en cuanto a los jóvenes, pues nosotros hacemos esa parte, ¿no? Que Hemos inventado en esta cuarentena nuestro juego cristiano. nuestro juego cristiano, Nuestra así hija que Yere. nuestra hija Gire, la profetita, hace los juegos. Entonces ella hace papelitos, y nos sentamos en la mesa y sacamos los papelitos, y de repente dice, canta una canción que hable de amor. Y al que le toque, pues canta de amor. O de repente dice, Cita bíblica. di la cita bíblica de no sé qué. Y a veces es muy padre porque a veces nos ponemos retos. Entonces tenemos que ser dinámicos. Con los jóvenes y los niños hay que ser un poco dinámicos. Dice, ¿cuánto tiempo debo de leer la palabra diario, Paz? Pues la verdad, amado, no hay tiempo, no hay límite de tiempo. No, no hay una fórmula que digamos, tenemos que tener cierto tiempo, no.
tenemos que tener un devocional con nuestro Dios. Tener un encuentro como la frase que me gusta que usa mucho, tener un encuentro cara a cara con Él. Y yo creo que cuando tenemos un encuentro cara a cara con Él, mientras más tiempo pasemos con Él, más aprendemos. Amén. Así es. Entonces no hay tiempo. La Biblia nos habla Depende de nosotros, de nuestras actividades, más que nada. de nuestras actividades, pero cuando alguien quiere algo, siempre se va a esforzar para poder crecer. Por ejemplo, yo soy una persona que agarro y 1, 2, 3 horas, yo sé que me gusta leer y apuntar y sacar preguntas. Yo soy así. El pastor es un poco muy diferente porque el pastor lee una parte, ¡pum!, ya se le quedó de volada, ya le vino la revelación. O sea, su forma de aprender es totalmente diferente. A él le gustaría ser más, es como digo, más escritor como yo, pero a mí me gustaría ser más como él porque él lee un poco y de volada se le queda todo. Pero es una forma. La descarga de la Biblia para Samuel. Ok. Déjame checar esa, hija. Yo la he visto en librerías cristianas y no sé si esté en línea, hija. No Pero sé. vamos a buscar Vamos a el link. checar, vamos a preguntar y ahí te vamos a pasar para que él las empiece a mirar. Muy bien, muy bien. La descarga de la Biblia para Samuel. Si nosotros la tenemos, la vamos a poner ahí en la página para que todo el que guste, pues pueda descargar material para niños, para jóvenes. No es de nosotros, pero a lo mejor podemos conseguir material de estos para que ustedes puedan, ahí en esta cuarentena, con sus muchachos, con sus jóvenes, amén, hacer algo diferente. Sobre todo, algo muy importante es que a nuestros hijos les ayudemos a que ellos se enamoren de la palabra, se enamoren de la oración, no ponerlos como un listas son, no tienes nada que hacer, te portaste mal, vaya a orar, vaya a leer la Biblia. No hagamos eso porque los inyectamos, los vacunamos anticristianos, los vacunamos anti Dios. Entonces vamos a hacer, mira qué bonita la palabra de Dios. Por ejemplo, mis hijos algo que tienen, que no son perfectos, ni mucho menos, tienen muchísimos errores, pero algo que ellos reconocen es de que de Dios provienen todas las cosas. Amén. Y ellos dicen, no, pues gracias a Dios. Gracias Dios, gracias papás y gracias no sé qué. Entonces ellos están aprendiendo solito, llegan, por ejemplo, a mi hijo el mayor, lo primero que se leyó de la Biblia fue Apocalipsis. Le gusta, eso le gustó, oye papá, y esto, y a su edad, pues ha tenido revelación de la palabra. ¿Qué es revelación de la palabra? Pues que le entiende o que le da puede discernir más allá o ver más allá de lo que realmente está plasmado. Entonces, a la niña le gustan pues más los pasajes, ¿no? Y al del medio, pues a ese igual, a ese se lee y se imagina cómo serán las cosas. Entonces cada quien tiene su ¿cómo? Es que el del medio es más tecnológico, entonces él sí busca un poco las historias. De hecho, hay series, hay películas también cristianas. Nosotros hemos visto muchas películas cristianas de historias de la Biblia o de fe o de amor. Entonces, eso les lleva a entender también la palabra de Dios y de una forma que no sea aburrida para ellos y que también les vaya interesando. ¿Amén? Así es, dice nuestra hija Manuelita, a orar a Dios antes de empezar a leer, que nos enseña a escudriñar la palabra para poder entenderla. Muy cierto, hija, así es. Dice nuestra hermana Diana Martínez, a la vez se divierten y aprenden. Gracias, pastores. Amén. Así es. Recordemos que el diablo es astuto, pero nosotros tenemos que ser sabios. Así que cada uno, y sobre todo en estos tiempos, Dios está permitiendo que podamos convivir más con nuestros hijos, con nuestra familia, y podamos entender un poquito más cuáles son sus necesidades y de ahí también trabajar, porque si un niño de 14 años tiene una necesidad, entonces quiere decir que todos los de 14 y de su generación tendrán lo mismo, y ya sabemos también para dónde o por dónde llegar, ¿no? En esa área. Sí, o sea, es muy importante pues ponernos a su nivel. Yo hablo de mí, yo no soy muy dado a los jóvenes. Yo he visto pastores que son muy dados a los jóvenes, yo no soy muy dado a los jóvenes. Sí. Pero he visto pastores que como que atraen jóvenes y son especialistas en su llamado, ¿verdad? Yo soy más como más aseñorado, más señorón en las cosas del Señor, pero trato de ser joven soy yo. trato de ser multifacético
para servir a Dios. Entonces yo no me enfrasco en cuatro paredes, yo no me enfrasco, sé que como hacer modificaciones y para poder crecer y seguir avanzando, yo las hago y me pongo a nivel que me tenga que poner. Pero sí es bonito poder saber de que si escudriñamos toda la palabra, tendremos en ella vida eterna. Así es. Y a mí me ha gustado mucho el área de niños, el área de jóvenes. Amén. Ahorita pues no puedo hacerlo mucho porque ya tengo pues otras responsabilidades, pero siempre me gustó trabajar con niños, trabajar con jóvenes. Inclusive el pastor fue maestro de niños, pero le tocó de la edad de 10 a 12 años, creo, en una EBDB, y se puso las pilas y dio sus clases bien padres, y ya después los jovencitos ya no se querían separar de él, y eso es lo padre, ¿no? Porque a veces cuando nos ponemos a los niveles de niños, de jóvenes, realmente aprendemos cosas diferentes, y con los niños se aprende muchísimo. Amén, dice, aleluya familia, eso alimenta a la audiencia, gloria a Dios. Pastores, saludos para sus niños hermosos desde Monclova, Coahuila. Gloria a Dios, Dios bendiga Monclova, Coahuila. Amén. Bendiciones hasta allá. Preguntas. Estuvieron muy buenas las preguntas, esperamos haberlas contestado o sacarles ahí sus duditas y para eso estamos. Todos aprendemos de todos. Amén. Amén, amados. Como ahora sí, pues hemos llegado al final de esa transmisión y espero que si tienen preguntas sobre este mismo tema, podemos tener una segunda serie de este segundo tema. Ayúdenos a poder mejorar para que vayamos aprendiendo juntos. Y yo siempre soy de las personas, yo hablo de mí, yo aprendo de todo, tomo lo bueno, traigo lo bueno de cada cosa y suelto lo malo de cada cosa. Entonces yo aprendo y suelto. Así que te invito a que sigas siendo parte de esta transmisión, New Time Online, un concepto diferente de radio, ¿verdad? Espero que podamos llenar tus expectativas y nos puedas ayudar en oración para que esto se siga desarrollando y podamos alcanzar a la iglesia, más que nada en estos tiempos difíciles, emergentes, ¿verdad? Y también podemos alcanzar la audiencia que no conoce de Cristo. Así que somos una familia en Jesús, ¿verdad? Y que creo que hubieron preguntas que hicieron el pastor y les dimos respuesta a otros hermanos que tenían pena a poder preguntar, ¿verdad? Pero Amén. yo creo y siempre diré, vale ser ignorante un rato que toda la vida, ¿verdad? Y yo le agradezco, gracias Pastor Tomás, porque sé que sus preguntas ayudaron a todos los que estaban viendo la transmisión. Amén. A veces nos da pena, pero hay que preguntar. Dice, me encanta enseñar a los jóvenes y niños, me bendicen y me inyectan energía. Eso sí, enseñar a los niños hay que tener mucha energía, amén. Siempre hay que estar buscando y ser muy didácticos. No todos servimos para ser maestro de niños, pero por ejemplo, a mí me encanta esa área. Me gusta mucho, me divierto y sí es cierto, como que te inyectan energía. No es tanto que te inyectan energía, yo creo que te hacen ver más joven. Sí, los niños, he visto muchos ministros que están con jóvenes y parecen chamacos, los ministros que ya son personas de mi edad, yo que yo tengo 50 años, ¿verdad? Sí pareces de 50 Ay, veces. tengo unas canas por acá. Sí, y por acá y por acá y por todos lados. Sí es parte de algo bonito, de poder servir a Dios, ¿verdad? Y sí que yo sé que servir a Dios en diferentes áreas que Dios nos haya puesto, cada quien es especialista en ciertas áreas. Yo creo que donde nos haya puesto Dios, ahí vamos a resplandecer en el nombre de Jesús. Amén, así es. Y bueno, estamos ya llegando al final. Créanme que para nosotros es un estar en New Time. Claro, en todas las transmisiones nos gozamos bastante, pero en New Time Online, en este nuevo concepto, la verdad nos estamos gozando bastante. Así que no te pierdas el próximo lunes. Vamos a tener temas, vamos a seguir con temas muy interesantes. Dice, hay un dicho que me decía mi maestro, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Muy bien. Muy bien. De hecho, te voy a copiar esa frasecita, ¿verdad? Hay un dicho que me decía, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Amén. Así que vamos a seguir capacitándonos todos los días. Les invitamos a que el próximo lunes vean New Time Online a las 6 de la tarde. Pero el día jueves vamos a tener una cita a las 6 de la tarde por Centro de Avivamiento CRED, por este canal, en Online Church. Vamos a tener una invitada especial. Va a estar con nosotros la profeta Adriana Salgado, amén, nuestra madre espiritual. Amén. Estará transmitiendo desde Centro de Avivamiento CRED La Cosecha.
desde aquí de Ciudad del Carmen. Ella va a estar impartiendo una palabra, así que no te lo puedes perder. Próximo jueves a las 6 de la tarde con la profeta Adriana Salgado. Y el viernes está New Time Online Juvenil. También vamos a tener un invitado especial. Vamos a tener al anciano Iván Cordero, que va a estar con nosotros predicando una palabra que nos va a edificar mucho. Así que no te puedes perder todo lo que vamos a estar haciendo en la semana. Va a ser de mucha bendición. Así que sintonízanos, venos, escúchanos, léenos, y ahí vamos a estar toda la información por la página y no te lo puedes perder. Amén. Así que te invitamos a que sigas ayudándonos a compartir esta transmisión para poder alcanzar a muchos, ¿verdad? A multitudes en el nombre de Jesús. No es para que nuestro nombre pueda crecer, sino para que el nombre de Jesucristo sea establecido sobre la tierra, ¿verdad? Les invito a que sigamos orando, sigamos desatando palabra de vida sobre nuestra nación, sobre México, ¿verdad? Y que todos los planes maquiavélicos que la oscuridad quiera hacer, tu oración tiene poder, y te invito a seguir clamando, y nada sucederá si no es la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Y hoy que estamos ahorita cuídense mucho en estas etapas, cuídense mucho, estemos orando unos por otros, así como nos enseña la palabra, estemos clamando unos por otros, bendiciendo a los pastores, ministros, hijos, ancianos, ¿verdad? Líderes, ovejas, vamos a bendecirlos, vamos a orar por ellos, y vamos también a desatar vida, ¿verdad? Si la oscuridad está avanzando, la luz es más rápido que la oscuridad, así que la luz tiene que alumbrar, ¿verdad? De una manera extraordinaria sobre nuestros presidentes, sobre nuestra nación, sobre los enfermos, ¿verdad? Así que no dejemos de creer. Vamos, iglesia, tenemos poder. Vamos a ponernos la camiseta y vamos a orar. Que no nos cansemos, sino que podamos mirar la respuesta de parte de Dios. Amén. Bueno, nos despedimos esta hermosa noche, ¿verdad? De New Time Online, ¿verdad? En el nombre de Jesús, les amamos a todos los que estuvieron sintonizando este tiempo. Pues ahora sí que, ya me quedé. Ahora sí que compartieron esta temporada, este tiempo con nosotros, ¿verdad? Ya sacó temporada. Mira, que tomaron este tiempo de estar con nosotros, de una gran bendición, la verdad. Les agradecemos mucho por su tiempo, y yo creo que juntos seguiremos avanzando en el nombre de Jesús, ¿verdad? El día jueves tenemos transmisión 6 de la tarde, tenemos invitado a la profeta Adriana Salgado, ¿verdad? Estará con nosotros transmitiendo mamá Adri ahí. El viernes tenemos New Time Online Juvenil, tenemos un invitado, el anciano Iván, ¿verdad? Y el día domingo 10:30 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo desde Online Church, ¿verdad? Amén. Centro de Avivamiento La Cosecha, Ciudad del Carmen. Pon tus comentarios, qué te gustaría que habláramos, qué te gustaría que hiciéramos, algo diferente. Trataremos de complacerles, primero más que nada para que la palabra de Dios pueda crecer, pero estamos haciendo cosas para poder complacer a la audiencia, podamos crecer, y que nuestros testimonios te ayuden a avanzar en el nombre de Jesús. Somos personas comunes y corrientes, comunes sí. Y no somos como, somos personas extraordinarias, ordinarias, llamadas a un extraordinario, ¿verdad? Somos esas personas que Dios nos llamó y nos escogió para cambiar historias. Así que te invitamos a que sigamos avanzando en el nombre de Jesús. ¿Qué dice ahí, pastora? Me da mucho gusto verlos y escucharlos. Saludos desde Monclova, Coahuila. Celia Pérez Escobedo, Dios te bendiga, amén, gracias por vernos. Y aprovechando, no se pierda, tenemos nuestras redes sociales trabajando, tenemos por Facebook la página Centro de Avivamiento CRED. No solamente le dé seguir, dele me gusta. Ay, es que la pastora quiere que su página tenga un montón. No para mí, sino para que más gente pueda ser alcanzada y conocer acerca de la palabra de Dios, y para que esas transmisiones y todas las dudas que la gente tiene y que no se les han podido responder, entonces se puedan aclarar. Dale me gusta a la página de Facebook, danos siguiendo en Instagram, suscríbete a nuestro canal de YouTube, que es Centro de Avivamiento CRED, y no te olvides de nuestra página de danza, Ministerio de Danza Alfa y Omega CRED. Amén. Así que esperamos que compartas y nos sigas en todas nuestras redes sociales para seguir extendiendo el reino de Dios. Ayúdanos a extender el reino de Dios, y muchas gracias por acompañarnos. Bendecimos a todos los que se conectaron y a todos los que van a ver la transmisión después. Muchas gracias. No podemos nombrarlos a todos porque a veces aquí, como transmitimos, se nos pierde, pero
pues ahí estamos. Aquí nos dice nuestro hijo que por favor lo saludemos, claro, ahí se conectó, está del otro lado, ahí con el celular conectado, pero gloria a Dios porque se están interesando, porque aunque nos tienen aquí transmitiendo, también se están interesando en ver y en responder. Así que Dios le bendiga grandemente a todos y nos vemos el día jueves, no se lo pierda, con la profeta Adri Salgado. Bendiciones, nos vemos, se despide de ustedes el pastor Winston Sánchez. Y Mercy Navarro de Sánchez. Bendiciones.